Bienvenidos, manitas. Estáis viendo este servilletero que lo realizamos en el vídeo anterior y me sobró este trocito de servilleta. Si visteis el vídeo anterior, ya sabéis de qué va este. Acompañadme, que empezamos. En el vídeo del servilletero os comenté que quería utilizar este pedacito de servilleta que me había sobrado para hacerle algún complemento a este servilletero y decorar nuestras mesas de verano. Yo os propuse hacer unos posavasos porque es lo que me vino en aquel momento a la cabeza y a muchos de vosotros os ha parecido genial la idea. Pero también os pedí ideas y entre todas las que me disteis, una de vosotras me dijo que hiciese unos individuales. Así que es lo que voy a hacer. Unos individuales y unos posavasos. Yo tenía una cortina de estas de listones de madera, de bambú, en la habitación de la plancha, así que la voy a utilizar para realizar mis individuales. Como solo dispongo de este trocito de servilleta, voy a hacer dos individuales y dos posavasos. Individuales de estos de maderita de bambú venden en bazares a muy buen precio. Yo, como tengo esta cortina, la quiero utilizar. Ya tengo aquí uno listo. Yo estoy haciéndolo de 41,5 centímetros de ancho y 32,5 de alto. El tamaño lo escogéis vosotros. Este ya lo tengo listo, preparado para decorar. ¿Qué es lo que he hecho para cortarlo? Si vais a utilizar una cortina, vais a aprovecharla igual que voy a hacer yo. Lo primero que tenéis que hacer es marcar con cinta de carrocero, pegar los listoncitos de madera para que a la hora del corte no se os muevan y os quede recto, que todos os queden de la misma medida. El ancho lo cortáis a la medida que queráis, pero los otros dos, como veis aquí al cortarlo, los hilos están sueltos, pues los vamos a cortar un par de centímetros por arriba y un par de centímetros por abajo más ancho, porque vamos a quitarle algunos listones y estas cuerdecitas las pegaremos hacia la parte de atrás. Esa es una opción y la otra opción sería pegarle un trozo de tela por la parte de atrás y ya cortarlo a la medida que queramos. Todo esto es para que los listones no se nos muevan del sitio. Y vamos a empezar a ajustar este lado. Retiramos los listones de madera que ocupen ese par de centímetros que le hemos dado de más. Utilizamos un adhesivo que nos aseguremos que pegue bien. Yo estoy utilizando adhesivo block. Este adhesivo pega en cualquier superficie. Y los pegamos hacia la parte de atrás, tensando las cuerdecitas para que se quede bien ajustado. Y de esta manera vamos a pegar todas estas. Y para hacer el otro lado y que los dos individuales me queden iguales, coloco una encima de otro y retiro las varillas que me sobren. Y pegamos los hilos igual que hicimos en el otro lado. Con los individuales formados vamos a decorarlos. Voy a utilizar pintura acrílica en spray blanco mate. Lo voy a hacer en el exterior para no manchar el objetivo de la cámara y vuelvo. Voy a darle tanto por la parte de delante como por la de atrás. Yo voy a hacerlo en spray porque es mucho más cómodo, más rápido, pero si no tenéis también podéis utilizar pintura acrílica normal y aplicarlo con un pincel. Llega el momento de hacer el decoupage. Yo lo que voy a hacer es recortar todos los dibujos, los ramilletes de limones, estos medios limones aquí abiertos, todo justo por el borde. Lo estoy haciendo con este pincel de depósito de agua. Podéis utilizar un pincel que vais mojando con agua para recortar justo por el borde y que quede así despelujadito para que se integre mucho mejor en el individual. Aquí vamos a ir ahora con paciencia recortando cada una de las piezas. Pues ya lo tengo todo recortado y esto es lo que me ha sobrado de la servilleta. Aprovechamiento al máximo. Voy a hacerle decoupage tanto a los individuales como a los posavasos. ¿Qué tenemos que hacer para que nos llegue
para todo. Vamos a coger las piezas más grandes para los individuales y los ramilletes más pequeños y estas rodajas de limón para los posavasos. Retiramos las dos capas blancas de la servilleta y nos quedamos con la del diseño. Y vamos a hacer nuestra propia composición. Como la superficie no es completamente lisa, que son varillas de madera, vamos a intentar que la servilleta se adapte perfectamente a los relieves. Pero hacemos como siempre. Aplicamos una capita finita y bien extendida. Colocamos nuestra servilleta. Como es una pieza pequeñita, esta vez no voy a utilizar el plástico. La terminamos de pegar con más cola, esta vez más generosa, como siempre, del centro hacia afuera, presionando el pincel para que se nos adapte al relieve, a la forma del individual. Vamos a ir pegando cada uno de los trocitos. Eso sí, no lo vamos a poder tocar hasta que la servilleta no esté bien seca. Mientras este decoupage se seca, voy a ir preparando los posavasos. He recordado que tenía estas maderitas y las voy a utilizar para ellos. Voy a pegar dos para que quede un poquito más gordito. Lo voy a pegar con cola blanca de carpintero. Mide 10 por 10. Mi primera intención era hacerlos redondos, así que lo que voy a hacer va a ser redondear las esquinas. Marco cada una de las esquinas y ahora cuando se seque la cola lo cortamos. Esquinas redondeadas y como veis ya está de blanco. Le he aplicado 2 capas de pintura acrílica blanca. Lo he lijado un poquito para eliminar alguna astillita o rugosidad que se había formado y ahora paso a hacerle el decoupage con la servilleta que me ha sobrado. Primero voy a pegar las piezas más grandes y después iré completando el diseño con las pequeñas. Pues ya tenemos este lado decorado y si os fijáis en el servilletero os podéis imaginar que en este lado lo que voy a hacer van a ser los cuadrados. Pasamos a darle el color y como veis ya tengo las primeras cintas preparadas. Se hace exactamente igual que hicimos el servilletero. Por aquí por la esquinita os dejaré el vídeo para que lo podáis ver con más detalle. Yo aquí os lo voy a poner un poquito más rápido. Voy a utilizar los mismos colores. El primero, este amarillo pastel mezclado con blanco. Aplicamos este primer color en las franjas que hemos dejado libres, aceleramos el secado con un secador y lijamos. Retiramos las cintas y las volvemos a colocar de manera horizontal. Siguiente color, sigo con el amarillo pastel, pero esta vez sin mezclar con blanco. Secamos y le pasamos de nuevo la lija. Y ahora, sin retirar estas cintas que tenemos puestas, volvemos a colocar otras cruzando sobre estas en el mismo lugar donde las pusimos la primera vez.
Y ahora ya paso a utilizar el último color, el amarillo limón, en los cuadrados que se nos han formado. Y esta vez no hace falta que nos esperemos a secarlo porque no lo voy a lijar. Retiramos las cintas. Y ya tenemos este otro lado decorado. Ahora vamos a esperar a que se seque bien para darle los acabados finales. El borde pintado en el amarillo pastel. Y a pincel seco paso a envejecer, tanto los individuales como los posavasos, con marrón chocolate. Ya solo nos queda barnizar, proteger todo el trabajo. Los individuales lo voy a hacer con barniz en spray en acabado mate, pero los posavasos voy a utilizar este barniz que aún no lo he probado, es de estampería, es un barniz especial para lavavajillas. Digo yo que si puedes meter las piezas en lavavajillas y no se estropean, pues para los posavasos también irá bien, para el agua que pueda caer de los vasos, del hielo, del calor, ya sabéis. Voy a aplicar 2 capas, dejando secar entre capa y capa. Y el fabricante nos dice que debemos dejar pasar 24 horas antes de meterlo en el lavavajillas. Esto yo no lo voy a meter en lavavajillas, pero bueno, antes de que se moje, 24 horas. Pues ya está listo, ya ha terminado. Con una única servilleta hemos hecho estos 2 individuales, 2 posavasos y este bonito servilletero. Los posavasos por este lado son los limones y por este otro los cuadraditos. Y los individuales han quedado así bonitos. Todo blanco le da ese toque de luz que no se vea tanto amarillo. El toque del amarillo lo da este ramillete de limones. Y los podremos enrollar y guardar, así ocupan menos espacio. Espero que os haya gustado la idea de hoy y os animéis a hacerlo. Ya habéis visto lo fácil que es. Me ayudaría mucho si le dais like al vídeo y lo compartís con amigos o conocidos. Y si no estáis suscritos al canal, ¿a qué esperáis? Es gratis, aquí abajo en el botón de suscribirse. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!